La familia contemporánea, una mirada desde el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes al sur de Bogotá. En primer lugar, la familia y el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes constituyen una de las principales preocupaciones dentro de la sociedad colombiana debido al aumento en este mismo consumo. Esto lo asocia a cambios en la familia en factores personales, familiares y sociales. Debido a lo anterior, es importante resaltar los factores familiares, dentro de los cuales está desde el acompañamiento y el monitoreo de los padres, ya que los jóvenes manifiestan sentimientos de soledad, lo cual lo pueden exponer a una fácil accesibilidad ante el consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo de estas posibles experiencias durante el consumo. Además, por otra parte, es importante destacar los cambios en los roles, la afectación de los vínculos y el no reconocimiento de figuras de autoridad, lo que puede generar en los jóvenes el inicio del consumo, y es por esto que según Córdoba en el 2017, alude que el acompañamiento familiar es vital para el desarrollo de la personalidad, ya que esto permite en el joven fortalecer aspectos como el autocontrol, la toma de decisiones, habilidades sociales y la tolerancia a la frustración, para que de esta manera pueda enfrentarse a este tipo de experiencias durante su juventud. De acuerdo a lo anterior, se plantean algunas problemáticas que se desarrollan en torno a factores sociales, tales como el estrés, la curiosidad, la ocupación del tiempo libre, la carga académica y problemas económicos. Asimismo, el entorno social influye en el ejercicio de la toma de decisiones de la familia y en la necesidad del joven de sentirse parte de un grupo. A esto le llamamos lealtad invisible, la cual en la mayoría de ocasiones incide en el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Además, las características del contexto social influyen en las familias. Esto se ve reflejado en sus creencias, ritos, símbolos, roles, comunicación, estereotipos, entre otros. A esto le llamamos aprendizaje social. Asimismo, encontramos unos factores personales donde entra en juego la vulnerabilidad ligada a la etapa del ciclo de vida. También la identidad, la importancia de la imagen pública, las ganas de experimentar, entre otros. Esto se da porque en esta etapa se está consolidando el carácter y además las respuestas de los jóvenes están asociadas a la presión social anteriormente mencionada. En materiales y métodos tenemos que el alcance de esta investigación fue de manera descriptiva, ya que se centró en caracterizar los factores que influyen en la familia y en el consumo en jóvenes al sur de Bogotá, destacando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Con respecto al enfoque, fue de manera empírica analítica, ya que permitió ver las causas y efectos de la familia basándose en la observación de los hechos sensibles, como los factores de riesgo personales, familiares y sociales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas. Nuestra modalidad fue el estudio de caso, lo cual permitió recopilar e interpretar de manera detallada toda la información posible. De este modo, realizamos un filtro a las familias pertenecientes al barrio Guadalupe en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, de los cuales se seleccionaron 3 casos, cuya característica era tener un joven inmerso en el consumo de sustancias psicoactivas con problemas familiares, emocionales y reconocimiento comunitario. Para ello, desarrollamos entrevistas semiestructuradas a cada uno de los 3 casos seleccionados, además de emplear la observación no participante con sus respectivas guías. Esto nos permitió analizar los comportamientos de las familias a través de los argumentos planteados por cada uno de los jóvenes. Con respecto a los resultados, obtenemos en primer lugar la familia como agente de promoción frente a las prácticas de disminución de consumo, en donde se evidenció que el contexto familiar es de gran influencia para el consumo, ya que el 90% de ellos reconoce este entorno como influyente, puesto que la familia es la primera red donde se tienen interrelaciones que influyen tanto en la personalidad y en la conducta. Por otro lado, también el 95% de la existencia entre conflictos en la familia y una pobre interacción entre padres e hijos puede predecir el consumo de sustancias. Por lo tanto, es fundamental la familia en el crecimiento y desarrollo personal y social de los jóvenes, ya que son el eje fundamental de protección ante agentes externos que puedan causar en ellos estados de vulnerabilidad o riesgo social. El 55% de los jóvenes considera que el apoyo familiar es fundamental para salir del consumo de sustancias psicoactivas, asociándolo también a factores tales como la comunicación y las relaciones familiares, ya que son como un estado de protección asociados a estilos de vida saludables en la adolescencia. Además, cabe destacar que los antecedentes familiares, en donde un 55% de los jóvenes relacionan el consumo
frente a la existencia de conductas permisivas dentro de esa problemática, y un 15% en crecer en entornos donde se haya desarrollado este tipo de acciones. Además, el 75% de los jóvenes consideran que han imitado mal las conductas de sus padres, tales como el alcoholismo, en donde estas conductas fueron heredadas de generación en generación. Por último, un 85% no se practica la comunicación asertiva en su núcleo familiar, en donde se plantea de interés este punto para intervención desde las ciencias sociales en las representaciones de la familia. Asimismo, dentro de los desafíos de la juventud en el contexto social, evidenciamos que el 55% considera que los amigos son de una fuerte influencia en sus vidas, debido a que usualmente se encuentran en la misma etapa del ciclo de vida y por lo general tienen o suelen encontrar ciertos intereses en común. Asimismo, el 87% tienen la necesidad de ser aceptados y de recibir reconocimiento social. Asimismo, el 68% de ellos afirmaban que los amigos les incitaban al consumo de sustancias psicoactivas, de los cuales el 40% terminaba cediendo, no tanto por voluntad propia, sino por la necesidad de encajar o de pertenecer a dicho grupo. De otra parte, el cambio en la familia frente al consumo tiene una relación también con la comunidad a la cual pertenece, ya que esta es decisiva tanto para la experimentación como para los procesos de rehabilitación. Es por ello que el 45% de los jóvenes afirmaban que consumían dentro de la misma comunidad donde residían. Además, producto del consumo, muchos han sido víctimas de la discriminación, en un 75% por parte de su familia, en un 50% por su comunidad y en un 87% por parte del Estado. Esto evidencia la carencia de redes de apoyo, tanto a nivel micro como macro, y la estigmatización social a la que han sido sometidos muchos de los jóvenes consumidores. Por último, obtenemos un proyecto de juventud en el marco de consumo de sustancias, en donde la creencia, los valores o actitudes del joven que puede llegar ante el consumo de estas sustancias es importante, ya que un 45% lo asocia frente a un pensamiento permisivo y un 55% a la carencia de un proyecto de vida, donde estos aspectos son determinantes a la hora de intervenir dentro de las ciencias sociales. Así que es posible afirmar que un proyecto de vida no definido, la carencia de metas y una visión clara en el futuro también son trascendentales en la concepción que el joven pueda llegar a tener frente al consumo de sustancias psicoactivas. En la discusión tenemos varios autores que nos hablan acerca del tema tratado en la investigación, dentro de los cuales se encuentra Sarabia y otros en el 2014, en donde ellos aluden que los comportamientos de justificación, encubrimiento de conductas y disfunción familiar están muy relacionados al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes. Asimismo, por lo cual uno de los factores causales principales para este establecimiento de dependencia de las drogas son los rasgos de personalidad, ya que del sujeto alterando estas dinámicas familiares y planteando retos de aquí para las ciencias sociales. Además, Alventosa del Río y otros en el 2007 hacen referencia a factores psicosociales que afectan a la familia, especialmente a los jóvenes, tales como la baja tolerancia a la frustración, la impulsividad, la curiosidad, trastornos emocionales, depresión, estrés, entre otros, en donde con esto se puede evidenciar una crisis de identidad en los jóvenes y la necesidad para establecer estas relaciones interpersonales, donde esto influye en el contexto familiar contemporáneo de los jóvenes. Asimismo, Heisen en 1996 menciona que el entorno social es el factor básico hacia el que se dirige la atención de los jóvenes, considerándose los grupos de amigos como la unidad básica de su organización social y el deseo de conseguir aceptación, estatus social y respeto de sus amigos, el motivador principal que impulsa su conducta. Además, García en 2010 menciona que la prevención en la familia es uno de los ejes de acción fundamental, entendiendo que las actividades, acciones y programas implementados deben ser orientados tanto en la persona como en la familia y en la comunidad, fomentando la participación activa y creando conciencia de corresponsabilidad social. A lo largo de toda la investigación podemos concluir que la familia es fundamental en el crecimiento y desarrollo personal y social de los jóvenes, ya que son el eje fundamental de protección ante agentes externos que puedan causar en ellos estados de vulnerabilidad o riesgo social.
Por tanto, los cambios en la familia que están asociados al entorno social del joven, ya que esta es una etapa en donde comúnmente el joven no tiene muy definido un proyecto de vida y apenas está empezando a construir este proyecto. Además, no se tienen definidos a futuro los roles y se entra en una etapa de experimentación en distintas etapas por medio de distintas prácticas. Asimismo, de este modo también para poder adaptarse a un lugar y a un grupo específico de personas donde el joven se sienta identificado. Finalmente, la intervención de las ciencias sociales debe estar orientada desde una mirada construccionista que influye desde varios factores que se encuentran inmersos en el contexto social, tales como las costumbres, las dinámicas culturales, los símbolos, los intereses en común y las características personales y familiares de cada uno de estos contextos.